Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer primero los grandes desafíos que tendrá el nuevo gobierno, que empezará o continuará de acuerdo a los resultados en las elecciones próximas con el manejo económico y de manera especial los desafíos para la inversión, tanto pública como privada. ¿Cómo ve ese panorama y esos retos que hay en el país? Economista Acosta Borneo, muy buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El desafío más grande de la economía ecuatoriana en este momento es el crecimiento económico, porque llevamos ya una década de ajuste fiscal. Hay que recordar que la bonanza petrolera se acabó en 2014 y desde 2015 empezó este proceso doloroso, lento de ajuste fiscal que no termina. Entonces es necesario poner en el centro de la política pública el crecimiento económico, y ese crecimiento tiene que ser un crecimiento sostenible, un crecimiento saludable. Eso solo se consigue con inversión privada, con inversión productiva, como el motor del crecimiento económico. La solución no es una nueva oleada de gasto público insostenible o de inversión pública insostenible con más deuda. Eso no genera un crecimiento sostenible. Tenemos que generar una fuente sostenible de crecimiento, y eso se logra haciendo el entorno mucho más competitivo para la inversión. Dos aristas distintas, pero que van de la mano. Por un lado, desde el lado legal, hay que ir mejorando el entorno para darle seguridad jurídica a la inversión. Y desde el lado económico, hay que tomar medidas para transformar en más competitivo, más atractivo el entorno económico, para que esas inversiones se realicen en el país. ¿Cómo lograr esto que es tan anhelado, sin lo cual no puede avanzar en el desarrollo, el crecimiento económico? ¿Qué hay que hacer para que crezca la economía ecuatoriana? Lo que necesita hacer el país es cambios estructurales profundos. Si insistimos en hacer lo mismo que hemos hecho durante los últimos 50 o 60 años, los resultados van a seguir siendo los mismos. Una economía que se quedó en la senda del crecimiento económico, que hay que recordar, hace no tantos años, hace 50, 60 años, el Asia era mucho más pobre todavía que América Latina, y ellos hicieron un cambio que les permitió superar por mucho a América Latina y ahora estar entre los países más desarrollados. Esos cambios eso se logra vía cambios estructurales. Tenemos que atrevernos a hacer cambios estructurales. Yo considero que hay 5 cambios fundamentales para darle la vuelta y comenzar a crecer nuevamente, y crecer aceleradamente. El primero tiene que ver con desregulación y eliminar barreras de entrada. Tenemos una economía llena de barreras de entrada a la inversión, empezando por los mal llamados sectores estratégicos, amplios sectores de la economía en donde la inversión privada no es bienvenida, donde la regla es un monopolio estatal y la inversión privada es una excepción a la regla. Estamos hablando de petróleo, de minería, de electricidad, entre otros. Entonces son sectores, esas barreras de entrada tienen que ser eliminadas. Lo mismo sucede con todos los trámites. Emprender en el país es muy difícil. Es un lujo que la mayoría de emprendedores no se pueden dar por todas las trabas, regulaciones que existen, los cupos, etcétera. Eso tiene que ser eliminado. Segundo, necesitamos la apertura financiera, liberar los flujos de capitales, tener unas normas bancarias, una ley bancaria de primer orden a escala mundial, basada en los principios de Basilea. El mundo ya está en Basilea 3, avanzando hacia Basilea 4. El Ecuador no tiene ni siquiera normas de Basilea. Tiene una legislación arcaica, una legislación que lo único que busca es el intervencionismo estatal en la banca. Y tenemos que liberar el flujo de capitales, por supuesto, porque la única manera de beneficiarnos de los dólares que están fuera del país es atrayéndolos. Hay que entender que los dólares nunca han estado y nunca van a estar en el país. El 99,99% de los dólares del mundo están en el exterior. Entonces, una política adecuada implica atraer esos dólares del exterior. Tercero, hay que seguir abriendo los mercados. Lo estamos haciendo con retraso, pero lo estamos haciendo. Cuarto, hay que modernizar la legislación laboral. No puede ser que tengamos una ley de hace 80 años cuando ni siquiera existía el Internet. Evidentemente que el mundo cambió, y cambió radicalmente. La ley laboral tiene que recoger las mejores prácticas internacionales. Y quinto, necesitamos un Estado limitado, un Estado eficiente que se enfoque a lo que tiene que hacer, lo que quieren los ciudadanos. Salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad. Esos son temas que valoran los ciudadanos. Pero tenemos un Estado que crece y crece y crece
Y por eso es que ya llevamos una década subiendo impuestos para tratar de financiar un gasto público que nunca termina, que sigue creciendo y que sigue alargando este proceso de ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal, hay que estar muy claros, tiene un costo muy fuerte en crecimiento económico. Economista Acosta, ahora en el tema de crecimiento económico, ¿cómo sembrar confianza, certidumbre, incluso seguridad jurídica y las normas que se requiere para adecuar y volverle atractivo al Ecuador? Bueno, por el lado jurídico, evidentemente que los juristas podrán dar un mejor criterio, pero necesitamos seguir trabajando en la independencia de la justicia, que no sea que el político de turno pueda irrespetar contratos impunemente, pueda acabar concesiones sin ningún criterio de sustento técnico. Eso genera incertidumbre. El que haya tanto poder acumulado en el Ejecutivo genera incertidumbre, porque todo depende de quién es el Ejecutivo. Pensemos qué sucede en otros países de la región. Tal vez no nos vayamos muy lejos, veamos en el Perú. En Perú la política funciona menos que el Ecuador. Cambian de presidente cada 6 meses. ¿Y qué sucede con la economía? ¿Acaso los inversionistas dicen voy a detener la inversión? La inversión sigue llegando al Perú, la inversión extranjera no se detiene, porque ellos han logrado separar la economía de la política. Eso es algo que no hemos hecho en Ecuador, porque tenemos un Estado intervencionista que le otorga todo el poder al Ejecutivo y el Ejecutivo puede decidir, tu negocio se acaba hoy porque yo quiero que se acabe. Te quito el permiso, ya dejas de operar por cualquier motivo que me dio la gana. Eso genera una incertidumbre enorme. O cuando en el país se toman decisiones que van en contra de las leyes internacionales. Por ejemplo, invadir una embajada es un precedente nefasto a nivel internacional. ¿Qué le estamos diciendo al mundo con esa decisión? Que en el Ecuador no importa que existan ciertas leyes, si es que el objetivo político es prioritario, que es lo normal en el Ecuador. En el Ecuador, lamentablemente, los objetivos políticos son más importantes que el respeto de las leyes. Entonces la población va a aplaudir ese tipo de decisiones. Todo esto son precedentes que lo que hacen es crear incertidumbre en la vida social. Cuando lo que necesita un país para poder atraer inversiones desde el lado jurídico es generar certidumbres. Saber que guste o no nos guste, se tiene que respetar la ley siempre, los procedimientos. Eso es lo que ha logrado que países lleguen a ser desarrollados, porque la inversión se siente cómoda en un país donde se respeta la ley, incluso si la ley es de desagrado de quien esté en el poder o de los ciudadanos en general. En cambio, si es que se crea esta discrecionalidad tan grande como existe en el Ecuador, claro, es un motivo de preocupación. Cada que tenemos elecciones, el país se paraliza, porque los inversionistas dicen, voy a ver quién llega. Porque claro, el que puede llegar puede desarmar todo lo que se ha hecho antes. Eso no sucede, por ejemplo, en Europa, cuando llegan gobiernos de izquierda, socialistas, de derecha, extrema derecha, etcétera, y la inversión continúa. Los ciudadanos saben que hay unas reglas y saben que hay una institucionalidad, que se respetan esas reglas y que el gobierno que sea no va a violar esas reglas. Y eso genera certidumbre. Ese es el gran desafío por el lado jurídico. Economista Alberto Acosta Burneo, hay 2 sectores importantes en economía en el Estado, el petrolero. Hoy vemos que en lugar de mejorar la producción, cae por mala gestión administrativa, las condiciones en las que está Petroecuador. Si a eso sumamos el cierre de la explotación en una parte del Yasuní, que está complicando la producción petrolera, y el otro, la minería, donde hay desconfianza cuando hay voces que cuestionan a la minería formal y poco o nada hacen con la minería informal que está saqueando los recursos naturales. Bueno, uno de los grandes problemas de sectores estratégicos, y todos tienen el mismo problema, es falta de inversión, insuficiente inversión, porque esos mal llamados sectores estratégicos lo que crearon es monopolios estatales, en donde solo por excepción se tolera a la inversión privada. Es decir, la inversión privada es una excepción. El resultado es insuficiente inversión. Esto sucede en petróleo. La producción de petróleo en el Ecuador está en caída libre. En la última década hemos dejado de producir 100.000 barriles por día. Es inaudito que Colombia, con un 25%, con la cuarta parte de las reservas que tiene Ecuador,
produce 63% más petróleo que el que producimos nosotros. ¿Cómo lo lograron? Bueno, Colombia lo que hizo es apostarle por un mercado competitivo, licitaciones transparentes, buscar inversión extranjera directa y de esa manera expandir la producción petrolera. En cambio, ¿qué pasó con Ecuador? Ecuador dijo, no, este es un sector estratégico, solo el Estado puede invertir y por excepción tolera inversión privada. El que la inversión privada sea una excepción genera una barrera para la entrada de la inversión. Y por otro lado tenemos un Petroecuador que está trabando el desarrollo del país. Tenemos un Petroecuador que no tiene los recursos para invertir, no tiene la tecnología y ni siquiera tiene la transparencia. Es la empresa más grande del país y no rinde cuentas a nadie. No tiene balances auditados, a pesar de que es una de las condiciones del acuerdo del Fondo Monetario desde 2019. Nadie ha logrado que se auditen los balances de Petroecuador. Es que es tierra de nadie, o mejor dicho, de quienes tienen influencia sobre esa compañía. Entonces, uno de los grandes desafíos del país es destruir ese concepto erróneo, equivocado de sector estratégico y abrir la puerta a todo tipo de inversión. Queremos más inversión. Lo mismo sucede en electricidad. Otro sector que adolece de insuficiente inversión y por eso tenemos apagones. También el modelo que apostó Ecuador es el mismo de Venezuela, el mismo de Cuba. Eliminó el mercado eléctrico, no hay mercado eléctrico en el Ecuador. Los precios son políticos, el gran inversor es del Estado y por excepción, en casos muy puntuales, se tolera a la inversión privada. El resultado lo estamos pagando. Sectores que todos en caída libre, el sector eléctrico, el sector petrolero, el sector minero no ha crecido como debería, con el potencial que tenemos pudo haber crecido muchísimo más rápido, pero con todas estas barreras desde el Estado se limita el crecimiento. Entonces al final del día, lo que estamos haciendo con todas estas barreras es limitando la expansión económica, limitando la generación de ingresos, limitando el bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que se hace con todas estas barreras y estos conceptos trasnochados de monopolios estatales en amplios sectores de la economía. Economista Acosta Burneo, usted empezó señalando que estamos en una década de ajuste que no termina. ¿Cuándo terminan los ajustes en el Ecuador? Y pensamos en el crecimiento económico. Bueno, es que el ajuste va a durar muchísimos años más, yo creo probablemente 1 o 2 décadas más, porque es una carrera sin fin. Esto de aquí estamos a cada año, cada gobierno que viene vuelve a elevar impuestos para supuestamente solucionar el problema fiscal, pero al mismo tiempo el gasto sigue subiendo imparable. Entonces tenemos un gasto público que en 2023 alcanzó un récord, vamos a ver a nivel del sector público no financiero. Vemos cómo en 2024 vuelve a subir el gasto a nivel del presupuesto general del Estado. Los ingresos subieron fuertemente porque hubo una fuerte elevación de impuestos, de elevación del IVA, impuestos de las empresas, a la banca, etcétera. Y los ingresos tributarios subieron en 2.100 millones de dólares. Pero el gasto también siguió subiendo y el gasto subió en 300 millones de dólares. Entonces hay una dificultad para contener, y es que no solo es necesario contener el gasto, hay que reducir el gasto inútil. Mucho del gasto público, de esos 25.000 millones de dólares que se gastaron a nivel del presupuesto general del Estado el año pasado, es gasto inútil, gasto que no se transforma en servicios de los ciudadanos, que no se transforma en bienestar. Entonces eso es lo que hay que reducir, pero aquí nadie le pone el cascabel al gato, nadie se atreve. Y vemos cómo hay esta inercia, incluso constitucional, una constitución que obliga a seguir elevando el gasto independientemente de los ingresos que existan. Entonces es una garantía de que el ajuste fiscal no se alcance, porque avanzamos incrementando ingresos y eso hace una nueva oleada de incremento de gasto, que nuevamente requiere de otra elevación de ingresos y continuamos en un ciclo viciado que continúa indefinidamente. Economista Alberto Acosta Burneo, ¿y cómo parar este gasto excesivo en el sector público? Bueno, lo que se tiene que hacer es tener primero clara una priorización, igual que en una familia. Hay que entender que hay que priorizar. Los recursos no alcanzan para todo. Eso no es ninguna novedad, ni siquiera el Estado, que a muchos le asignan capacidades mágicas. E incluso el Estado tiene una billetera limitada. Entonces hay que saber priorizar. ¿Qué es lo que valora el ciudadano? Yo creo que muy fácilmente podremos ponernos de acuerdo entre todos y decir lo que se valora es una salud pública de calidad, una educación pública de calidad y seguridad. Creo que son 3 temas que los ciudadanos valoran.
hacia allá tienen que ir los recursos. Significa que hacia todo el resto de áreas tienen que ser eliminado ese gasto, porque ese gasto no le agrega valor al ciudadano. Entonces hay un primer concepto, priorizar. Segundo concepto, calidad del gasto, porque incluso cuando se gasta en estas áreas prioritarias, pensemos de educación, ¿cuánto de ese gasto realmente va a mejorar la calidad de la educación? En educación es un área puntual en donde tenemos una cantidad de trámites inútiles. Los profesores, ¿cuánto de su tiempo le dedican al papeleo en lugar de dedicarle a capacitarse, por ejemplo? Que eso sí cambiaría la calidad de la educación. Pero eso es calidad en el gasto, no solo es gastar, por más que sean áreas prioritarias, hay que gastar con calidad. Y el tercer tema es transparencia, que falta muchísimo. Transparencia en cómo se hace ese gasto. Yo creo que habría que empezar por una eliminación de instituciones inútiles. Yo tengo aquí una lista de más de 60 instituciones inútiles, una burocracia llena de consejos, institutos, corporaciones, secretarías, empresas públicas que no agregan valor a los ciudadanos, que consumen recursos de los contribuyentes. Esas tienen que ser eliminadas de raíz, cerradas, para liberar recursos para lo que sí agrega valor al ciudadano: salud, educación, seguridad. ¿Y de quién dependería el cierre de esas empresas que no generan recursos ni eficiencia en el Estado? Bueno, en algunos casos, en el caso de empresas, es el Ejecutivo quien puede definir ese cierre. En el caso, además, es fundamental que desde el Ejecutivo, que lo puede hacer de manera inmediata, se elimine esas restricciones que garantizan los monopolios para esas empresas. Monopolios nefastos para estas empresas, porque son empresas que en casos extremos, como por ejemplo el caso de Flopec, no tiene ni siquiera buques propios, pero tiene la obligación de contratar, quien transporta crudo o combustibles, tiene que contratar a través de Flopec en muchos de los casos. Entonces generan trabas, generan costos adicionales, destruyen bienestar en la sociedad. Eso es lo que tiene que ser eliminado. Y otras instituciones requieren de cambios legales, definitivamente, porque han sido creadas en infinidad de leyes, cada ley crea su nueva burocracia. Entonces, eso tiene que ser cambiado, es un proceso, hay que tener claridad en ese proceso de simplificación de la actividad pública, tener un Estado más eficiente, enfocado en lo que realmente agrega valor a los ciudadanos, dejando de hacer todo lo que no agrega valor a los ciudadanos. Dentro de la eficiencia de los sectores estratégicos hay uno muy importante también, atractivo, mal manejado en el Ecuador, en manos del Estado, como es las telecomunicaciones. ¿Qué hacer? Ese es un caso también importante de hablar. Tenemos una cancha inclinada en las telecomunicaciones. Es que ese es el problema de las empresas públicas, que el Estado, como sus empresas no son eficientes, comienza a jugar con el poder de coerción que tiene el Estado para darle ventajas. Entonces tenemos a un CNT que no paga impuesto a la renta, no paga participación de trabajadores, no paga impuestos locales, no paga por el espectro radioeléctrico. A pesar de todo eso, pierde grandes cantidades de dinero año tras año, y a pesar de todo eso, CNT, por ejemplo, es el único que se le ha otorgado el ancho de banda necesario para desplegar la red 5G. Al resto de empresas no se les ha entregado ese ancho de banda. A CNT se le ha entregado también del ancho de banda general. Por un buen tiempo se le otorgó la mayor cantidad de ancho de banda. Tenía la menor cantidad de clientes, pero se le daba la autopista más grande. Ese tipo de prebendas lo único que hacen es daño a los ciudadanos. Limitan la expansión de las telecomunicaciones en el Ecuador. La tecnología es fundamental en el mundo actual. Y sin embargo vemos cómo a través de estas prebendas y beneficios inmerecidos a las empresas públicas se destruye la competencia, porque no tenemos un mercado competitivo. Hay reglas distintas. Si es empresa pública, todas las ventajas del mundo. Si es empresa privada, otras reglas distintas. Eso genera, nuevamente, hablando de inversionistas, genera desconfianza en el inversionista. Necesitamos mercados competitivos, igualdad de condiciones, las reglas iguales para todos. Y eso se va a lograr definitivamente acabando con esos conceptos equivocados de monopolios estatales y acabando además con reglas. Deberíamos incluso a nivel de eventualmente una nueva constitución, colocar a nivel constitucional la importancia de que las condiciones son iguales para todos, igualdad de condiciones en la competencia. Es lo único que va a generar competencia, porque tenemos condiciones distintas a las empresas públicas, todas las prebendas para garantizar que no se note su ineficiencia,
y en cambio para las empresas privadas condiciones totalmente distintas a las de las empresas públicas. Hay otro tema importante del que poco o nada hablan los candidatos presidenciales: cómo implementar la necesaria reforma laboral. Si en el país vivimos con una distorsión, solo se aboga por los que tienen empleo pleno, lo cual es bueno, pero hay más de 5 millones de personas en la informalidad. ¿Cómo implementar una reforma laboral en el país? Bueno, yo creo que es momento de darle voz a la mayoría de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, porque estamos hablando que prácticamente algo más de 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado o está desempleada. Entonces hay que darles voz a ellos, porque quienes tienen la voz cantante en todo el tema laboral son los sindicatos, que son un grupo pequeño y privilegiado de ecuatorianos. Esa no es la realidad de la mayoría de ecuatorianos. La mayoría de ecuatorianos no tiene un empleo adecuado, es decir, la mayoría no gana el salario mínimo y tampoco trabaja 40 horas a la semana. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Quién les defiende a ellos? Nadie. Los sindicatos siguen jalando para su lado para seguir beneficiándose en ese grupo pequeño, pero no les importa, poco les importa lo que sucede con las grandes mayorías del país. Bueno, yo creo que es hora que los políticos también escuchen a las grandes mayorías, se preocupen por mejorar el entorno laboral de esos más de 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Y eso se va a lograr con necesitamos una modernización total en la legislación laboral. Tenemos que echar a la basura la que existe, porque es una ley arcaica, hecha hace 80 años cuando no existía ni siquiera el Internet, pensada en oficinistas cuando el mundo cambió, y cambió radicalmente, y mucho más después de la pandemia. Hay infinidad de nuevas formas de relaciones laborales que no están amparadas ni se imagina el código laboral vigente. Entonces necesitamos una legislación nueva en base a las mejores prácticas. Copiemos lo que funciona en el mundo y permitamos un mayor campo de acuerdo entre empleadores y empleados. Entendamos que lo que necesita el país es flexibilidad, es poder avanzar, poder cambiar. Tenemos que cambiar el país de raíz. Tiene que cambiar todas las relaciones y estructuras del país. Necesitamos nuevas. Las que tenemos no funcionan, no han funcionado, han mantenido al país en el subdesarrollo. No insistamos en las mismas recetas fracasadas. Necesitamos un cambio profundo, los cambios estructurales para poder crecer, para poder salir del subdesarrollo. Pensemos que el estimado de crecimiento para este año de la economía es de 1,5%. Para poner las cosas en perspectiva, si crecemos 1,5% de manera indefinida, nos va a tomar 102 años, escúchame bien, 102 años, tener el mismo PIB per cápita que tiene Chile al día de hoy. Esa es la gravedad del subdesarrollo del Ecuador. Estamos en una situación que requiere cambios urgentes para lograr resultados distintos. Ahora, el problema, economista Alberto Acosta Burneo, es que estamos atrapados con la politiquería. ¿Quién debe hacer la reforma laboral? La Asamblea. Esa Asamblea impresentable, la anterior, la actual, que no han podido articular una reforma necesaria. Es mala palabra decirles a los asambleístas y a los dirigentes sindicales flexibilización. Hay que utilizar otra palabra porque eso es mala palabra. Hablan de los derechos adquiridos que ni siquiera se les va a tocar, pero no permiten una reforma laboral. ¿Cómo viabilizar con liderazgo en el país esto? Con liderazgo, yo creo que necesitamos de esa guía por parte de quienes hacen opinión y por parte de los líderes políticos que entiendan que necesitamos cambios profundos. Hay que cambiar también el concepto de estas palabras. También pensemos que hace algunos años era prácticamente una mala palabra, TLC. Era mala palabra. Era una palabra que no se podía decir. Y vemos cómo la opinión ciudadana va cambiando y ahora la población se da cuenta de la importancia de los TLCs y el Ecuador ha firmado TLCs y la población ha apoyado esos TLCs y se está dando cuenta de los beneficios para la producción y para su nivel de vida. Tener productos más baratos, más oferta, beneficia su nivel de vida. El mismo proceso de evolución en el pensamiento de la ciudadanía se requiere en la idiosincrasia de la ciudadanía, se requiere en materia laboral. Y eso se logra atreviéndose. Que los políticos se atrevan a hablar de esos temas. Que quien hace opinión también se atreva. Que no dé por sentado que lo que piensa una ciudadanía es inmutable, porque no lo es. Cambia con el tiempo. Y precisamente a través de esas
ese trabajo que hacen quien hace opinión o los políticos que intervienen, políticos que tengan la visión para hacerlo, se puede ir cambiando el concepto y entender la importancia de la flexibilidad, porque no es una mala palabra la flexibilidad, es lo que necesita el país. Quien se queda en el pasado, quien desaparece, es el que no es flexible. Pensemos que se ha hablado mucho y se dice de la evolución, que no es la supervivencia del más fuerte, lo que decía Darwin, no es porque fue el más fuerte el que sobrevivió, los dinosaurios eran muy fuertes y desaparecieron, sobrevivieron los más flexibles. Y eso es lo que necesita el país también. Necesitamos flexibilidad en todas las áreas para poder reinventarnos, para poder encontrar una mejor manera de interactuar a nivel global y de esa manera poder salir del subdesarrollo. En resumen de su análisis, Alberto, ¿cuáles debieran ser las prioridades del nuevo gobierno desde mayo? Yo quisiera que el nuevo gobierno entienda la importancia de los cambios estructurales, porque lamentablemente la política ecuatoriana es cortoplacista. Es como apagamos el incendio de hoy y nadie se atreve a pensar en cambios de fondo, cambios para la próxima década, cambios para que el país salga del subdesarrollo. La prioridad debería ser empezar a construir el largo plazo hoy, porque así es como se construye el largo plazo. El largo plazo lo construimos hoy. La prioridad debería ser que se quiera construir ese largo plazo, con las 5 reformas que mencionaba hace un momento: desregulación y eliminación de barreras de entrada, apertura financiera y liberación de flujos de capitales, apertura comercial, modernización de legislación laboral y Estado limitado. Esa es la única manera de tener una transformación profunda para que la economía crezca. Eso es lo que se necesita hacer. Sí, la alternativa siempre es el corto plazo. ¿Cómo dedicarnos a apagar incendios? Que siempre hay. En un país como el Ecuador vivimos de incendio en incendio y ocupados con la coyuntura política. Pero necesitamos esa visión de largo plazo y ojalá quien llegue a Carondelet se dé el tiempo para el largo plazo, para dejar un ratito de lado los incendios o dejar a subalternos que trabajen en los incendios y que le puedan meter cabeza a la transformación profunda. Yo creo que hasta políticamente le va a salir muy conveniente si termina siendo aquel presidente que logró hacer la transformación del Ecuador, una transformación que de aquí a 10 o 15 o 20 años se mire para atrás y se diga, ese fue el punto de quiebre. En ese momento el Ecuador comenzó a salir del subdesarrollo. ¿Y cómo ve usted las futuras relaciones del gobierno ecuatoriano con los Estados Unidos, con la nueva administración Trump? Yo creo que va a ser una relación de una de cal y una de arena. Por el lado comercial, las cosas son peligrosas, hay muchos riesgos. La guerra arancelaria de Trump tiene que ser mirada con mucho cuidado desde el gobierno ecuatoriano. Hay primero un riesgo de que quedemos atrapados en esa guerra, en la guerra comercial. Nosotros tenemos por igualdad de importancia con Estados Unidos y con China. Son 2 mercados fundamentales para el Ecuador. Que no nos pase como ya nos sucedió con Rusia y el canje de chatarra, que terminemos atrapados en una guerra geopolítica que no nos corresponde. Por el lado petrolero, Trump tiene una política muy agresiva de aumento de la producción petrolera, lo que va a reducir los precios del petróleo. Entonces, para el Ecuador también implica una reducción de ingresos por el lado petrolero. Entonces, y Trump además tiene una política contraria a la apertura comercial, lo que hace que haya pocas posibilidades de firmar un TLC en las condiciones actuales mientras se mantenga esa política. Sí tenemos oportunidades de acercamiento, por supuesto, acercamiento político. En esta lucha geopolítica a Estados Unidos le conviene tener socios en la región y acercamiento en la lucha contra el narcotráfico. Entonces yo creo que es una relación que tenemos que tener mucho cuidado, a expandir al máximo las opciones de colaboración que existen, así sea que en materia económica no tengamos tantas oportunidades, pero en materia política y de seguridad. Y hay un último tema que también hay que tener mucho cuidado y es el tema de los migrantes y la endurecimiento de las condiciones frente a los migrantes en Estados Unidos, que también va a afectar a Ecuador porque estamos viviendo una nueva oleada migratoria importante. Entonces una relación al final del día que va a tener oportunidades, pero también tiene grandes desafíos y el Ecuador va a tener que ser muy cuidadoso en navegar estas aguas turbulentas. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención y las reflexiones económicas del economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal. Alberto, muy buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.
7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con los analistas y consultores políticos, doctor Stephanie Macías y doctor Alejandro Zavala, para hablar el postdebate, lo que dejara el debate presidencial del domingo último. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.